días, bienvenida Irene, ¿cómo estás? Ay, pues la verdad feliz de hablar de una cultura tan importante, tan mágica, tan maravillosa como es la cultura japonesa y este personaje tan entrañable y tan preponderante de la feminidad japonesa que son las geishas. Una artista. Pues son artistas, acabas de decir lo correcto, porque hay ahí como una tergiversación de qué es una geisha, cuáles son sus funciones. Y bueno, gei viene de la palabra habilidad. Y sha significa persona. Entonces, se hablaba de geishas no únicamente cuando se referían a mujeres, sino se podía hablar de cualquier persona que se dedicara a una actividad artística, cultural, incluso científica. Entonces, bueno, esto es importante. Una persona con habilidades especiales era una geisha. Sin embargo, ya digamos en la era de Edo, que para los japoneses estamos hablando más o menos del año 1662 por ahí, surge la figura de la geisha. No hay como claridad absoluta de dónde viene la geisha, pero se implica, se infiere que puede venir del teatro kabuki. ¿De dónde sacamos esto? Ustedes saben, en el teatro kabuki, sí, las mujeres, los artistas se pintaban completamente la cara de blanco, lo siguen haciendo aún. Y lo interesante es que el papel de geisha lo hacían únicamente hombres. Y muchos hombres incluso empezaron a aprender en la ceremonia del té, el tocar esos instrumentos típicos de Japón, el servir y platicar y cantar, y lo hacían como con voces femeninas, con modales femeninos, y bueno, pero finalmente las mujeres adoptan este rol y que son entretenedoras y artistas. A partir de 1779, muy importante decir que la geisha ocupa ya un lugar de artista y se ha confundido en muchas ocasiones popularmente la geisha como una acompañante o prostituta, Sí, claro. cuando el trabajo sexual no tiene nada que ver. ¿Por qué en algún momento sí se confundió? Porque eran tan famosas las geishas, obviamente tenían sus protectores, claro, recibían dinero por sus servicios de acompañantes, eran mujeres cultas que tenían que saber no solamente cantar y servir el té, sino que también hablaban idiomas. Eran mujeres que iban a la escuela y se les preparaba a veces desde la infancia. Y que muchas veces en la antigüedad, perdón que te interrumpa, esas facultades a las mujeres o se les consideraba brujas o prostitutas, ¿no? Por supuesto. O sea, esa mujer inteligente, esa mujer emprendedora, esa mujer proactiva, y te voy a decir ¿no? una cosa, fíjate que esto es importante, ¿no? Muchas veces se detectaba la habilidad para ser geisha desde la infancia. Y los campesinos que a lo mejor eran muy pobres daban a su niña a cambio de dinero para que la protegieran, la cuidaran, la educaran y sirviera como geisha. De esa manera ella pagaba, ¿no?, el dinero que se le habían dado a sus padres por tenerla. Obviamente había prácticas que hoy ya no existen, porque hoy todavía hay 10,000 geishas en Japón, en toda la zona de Kioto, más o menos en 5 estados que tienen estos espacios como pequeñas casitas y lugares en donde ellas todavía atienden y brindan sus servicios, pero bueno, cada vez quedan muchas menos, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso se cobraba por la desfloración de las niñas. Que pasaban de maicos a geishas. Maicos eran como las aprendices y para ser geishas ellas tenían que dejar de ser vírgenes para considerarse mujeres. Entonces se vendían. Claro, y bueno, práctica que ya no se hace. Porque sabemos que esto se podría considerar trata de personas. Claro. Es un delito a nivel mundial. Claro, Entonces, no. Esto ya no se hace, esto se desechó por completo. Ahora, pero Irene, lo que sí se sigue haciendo y lo que creo que se puede retomar también, no solamente del lado occidental, sino de todo el mundo, ¿no? Tiene que ver con la parte de resaltar los atributos de la feminidad en las que vemos claramente a través de las imágenes que no se necesita ni siquiera enseñar el tobillo y muchas veces ni la muñeca para tener actitudes que sean también seductoras femeninas y tampoco sensuales. sexosas. Oye, además la sensualidad está en el cuello. Si se fijan y ven las figuras en donde están los dibujos que se realizan en la parte posterior del cuello, las mujeres enseñan una pequeña parte del cuello que era lo más sensual. Por supuesto, el tiempo de arreglo antes todavía era mucho más peligroso porque las pinturas con las que ellas se maquillaban tenían mucho plomo, entonces quedaban a veces manchadas y los peinados eran tan complicados que tenían alopecia a edades muy tempranas por la cantidad de laca y jalones de pelo que les daban. Entonces hoy se usan pelucas, hoy los maquillajes son mucho más seguros y efectivamente no tienen que enseñar el cuerpo para ser sensuales. Su sensualidad está en su inteligencia, en su habilidad para escuchar, porque algo también que era muy importante en aquella época y en esta, es que hay una confidencialidad, hay un pacto de confidencialidad
entre el cliente y la geisha. Ella puede escuchar cualquier tema político, económico, de cualquier índole, y ella es discreta, ella puede conservar los secretos, es parte de este pacto. Hoy, como les digo, las geishas pues están casi en vías de extinción, pero tienen que ver, ya son mujeres, muchas de ellas incluso casadas, que por voluntad propia, a diferencia de en sus orígenes, se dedican a esta profesión que reivindica los valores de su cultura y reivindica a la mujer como tal. Hoy por hoy estas mujeres van a la escuela y como parte de sus ingresos, bueno, pues ellas dan estos servicios de geishas, para lo cual se han preparado durante muchos años, como les decía, hablando idiomas, conociendo su cultura, haciendo la ceremonia del té, tocando instrumentos, siendo verdaderas artistas. Verdaderas artistas. Irene Qué Moreno, maravilla. muchísimas gracias. Y sabes...